Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Arturo Peraza, quien es el superior o el provincial de los jesuitas aquí en nuestro país. Vladimir, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿cómo va? estás? Wow, te No, no acabo de importa, no tumbar te preocupes. el equipo, no hay problema. Bienvenido. Gracias. Bueno, la visita del Papa a Cuba, a Estados Unidos, su presencia en Naciones Unidas, ha venido acaparando durante toda esta semana que acaba de concluir los titulares, ¿no? Así es, la verdad es que el Papa ha generado un impacto bien importante en toda la sociedad. A veces nuestra sociedad venezolana está tan metida en sus propios problemas, en su propia dinámica, que perdemos las perspectivas de las cosas que van pasando en otros espacios, pero que incluso tienen alguna relación con el nuestro, ¿no? El viaje del Papa a Cuba fue bien significativo, trabajar todo el tema de la reconciliación, el tema del futuro y la esperanza, especialmente en el ámbito cubano, que no significa confrontación ni polarización ni entrar en el esquema polarizado en el que inevitablemente la sociedad cubana está, sino en abrir una esperanza alternativa como dinámica desde el camino de la reconciliación, y esa reconciliación expresada en términos incluso diplomáticos, el nuevo establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y pocas horas después tienes la firma del convenio o de la... Tratado, sí, el acuerdo de paz. No es acuerdo de paz porque todavía no llegan allí, pero hay una preacuerdo, digamos, pues. el hecho de que hubieran encontrado un camino en el tema de la justicia transaccional en Colombia, y bueno, que eso diera la oportunidad que el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko se pudieran encontrar en Cuba, que de verdad qué bueno que el Estado venezolano haya colaborado en esa dirección, pues facilitando el transporte de Timochenko para Cuba. Yo lamento que hay veces que la gente pierde la perspectiva de qué es lo que se está buscando. Se está buscando el camino de paz, y allí sí es importante colaborar y ayudar y poner facilidades para que este camino se agilice. Yo creo que el Vaticano tuvo que ver sin duda en esto, pero facilitando. No es que el Papa tuvo una reunión para ponerse al centro, él no es el centro del tema. Creo que el Vaticano juega el papel que tiene que jugar: facilitar, agilizar, ayudar, colaborar y ponerse al servicio sin necesidad de salir en la foto. Ahí en la foto sale Castro, sale Santos, sale Timochenko, no aparece nadie del Vaticano, pero me perdonan, pocas horas después de un viaje del Papa con una presencia allí, no tengo ninguna duda de que también el Vaticano colaboró de manera importante, y de hecho él mismo ha señalado sus conversas con el presidente Santos para que esto se dé. Entonces el tema de la reconciliación, el tema de encontrar capítulos en donde los seres humanos superemos la violencia, la polarización, el enfrentamiento, ha sido una dinámica muy propia de este papado, en general del Vaticano, pero muy propia de este papado de Francisco, y eso explica por qué hoy en día él también se lanza con este camino de la misericordia, el año de la misericordia que él quiere abrir. Es expresión de un lineamiento y de una forma de pensar que, bueno... ¿Cómo debemos asumir los venezolanos ese año de la misericordia? Oye, ojalá que lo podamos asumir como camino de reconciliación. Yo desearía profundamente, y creo que lo necesitamos, hemos hablado muchas veces esto, Vladimir, el tema del diálogo y la reconciliación dentro del país. Bueno, tenemos elecciones. Ojalá que por lo menos lleguemos a los mínimos acuerdos de lo que significa un sistema electoral razonable. El secretario general tuvo un encuentro contigo, un programa bien interesante en donde hablaron de este tema de las elecciones y cómo garantizar unos mínimos que, bueno, que generen la suficiente confiabilidad para que tales elecciones aparezcan como transparentes y claras. Ojalá que logremos ese objetivo dentro del país, que sin duda lo tiene que garantizar es el CNE, porque son los órganos internos quienes tienen que garantizarlo, pero yo creo que siempre todas las observaciones internacionales pueden ayudarnos en esto: UNASUR, CELAC, también, ¿por qué no?, la OEA y la Comunidad Europea. Uno sabe que a veces se generan enfrentamientos ideológicos, pero yo creo que todos los elementos que nos ayuden a decir que llegamos a unas elecciones en paz y con máxima confianza, para después no llegar al enfrentamiento, a la venganza, bueno, yo soy la mayoría y de nuevo me vuelvo a imponer en una lógica de supresión del contrario, sino como una invitación al diálogo, a volver a abrir cauces y esperanzas en el país, es una gran necesidad. Le preguntaba yo precisamente al secretario general de la OEA, y te lo pregunto a ti, Arturo, ¿cuáles son los peligros que se ciernen sobre Venezuela? Mira, yo siento que un grave peligro que se nos está cerniendo es que seamos incapaces de poder dialogar nuestros problemas, y eso conlleva la posibilidad de un enfrentamiento tipo guerra. Y uno no quiere mencionar siquiera esa palabra. Mucha gente muy fácil y rápidamente llega, bueno, estamos en una guerra civil porque no ve lo que es la delincuencia desatada, etcétera. Sí, todo eso es gravísimo, muy, muy grave. Pero no hemos llegado a una guerra civil, no hemos llegado a la situación de Colombia.
y Dios nos libre de llegar a eso. Pero el camino del no diálogo, el camino del enfrentamiento, el camino de la supresión del otro, termina en el enfrentamiento de la guerra. Y lamentablemente ese es un camino que no desearía para mi país de ninguna manera transitar. Yo creo que también la solución frente a eso. ¿Ah? ¿Estamos curados en salud frente a eso? No, en absoluto, al contrario. Estamos haciendo méritos. Yo creo que lo grande de nuestro pueblo es que no ha caído justamente en ese juego terrible. Tú sabes, yo siempre recordaré aquella escena hace muchos años, en el 2002, cuando en la autopista del Este casi se iban enfrentando dos grupos de personas y dos mujeres saltan la barda para abrazarse y aquello rompió mágicamente esa situación de enfrentamiento. Para mí eso fue un signo de Dios. Esas dos mujeres hablaron a nombre de Dios, ¿no? y demostraron que este pueblo es mucho más grande que sus líderes. Y demostraron que eran mucho más grandes que quienes los dirigían. Y en ese sentido creo en este pueblo. Creo profundamente en la gente y en el alma de este pueblo. Pero eso no dice que no tengamos que hacer el trabajo que tenemos que hacer y lograr el abrazo ese que se ha logrado, y los dirigentes tienen responsabilidad en esto grave. En ese sentido, los diputados que sean electos, ojalá que se den cuenta que el elemento diálogo es un elemento importantísimo. Y no sé por qué yo oigo tanto tema de enfrentamiento en esta campaña electoral, cosa que es normal, está bien. Pero al final del día, ojalá que estos diputados también puedan decir, este va a ser el espacio para poder hablar y concertar. Porque necesitamos concertar. Ahí te refieres a las dos corrientes. A las dos corrientes, absolutas, a todas las corrientes. Necesitamos ponernos de acuerdo en un horizonte común que sume al 100% de nuestra sociedad venezolana, aunque tengamos diferencias, pero el horizonte tiene que ser compartido, es necesariamente compartido. Esta situación es la que nos está trayendo pobreza. En la medida que menos hablamos, menos dialogamos y cada uno quiere enfrentarse al otro, el resultado es pobreza, y quien lo paga son la gente pobre. Quien lo paga es la gente sencilla. Yo recientemente escuchaba a una señora en el barrio donde yo doy misa, en San Blas Petare, contarme cómo, bueno, su hija tuvo que irse a Colombia porque al marido lo deportaron. Y es esta situación en donde quien paga el plato roto es el pobre. ¿Por qué? Porque no son capaces de entenderse, porque no son capaces de dialogar y encontrar un camino de acierto que incluya a la gente. Ese es el problema. Igualito pasa en el sentido por ejemplo, del manejo económico y de la situación de los bienes. Unos le echan la culpa al otro que si es guerra económica o es ineficacia del modelo socioeconómico productivo que tenemos. Probablemente son las dos cosas. Pero necesitamos entendernos, necesitamos dialogar, necesitamos concertación. ¿Para qué? Para poder salir del atolladero en el que estamos y poder empezar a darle respuestas a la gente, porque es a la gente a la que hay que darle respuestas. ¿En qué lugar queda dentro de todo esto la ideología? El Papa hizo referencia a este tema en La Habana, precisamente. Sin duda, y muy de frente cuando él dijo aquello, que el servicio no era ideológico, es servicio a las personas. Y a mí me dicen que el Papa ¿Eso no es realmente fue crítico. así? Mira, ¿sabes qué decían? Primero que el Papa no fue crítico en La Habana, y yo me permito dudarlo seriamente. Yo creo que de todos modos lo que sí supo ser el Papa es cómo ser crítico, sin levantar odio, sin levantar aspereza, sino sabiendo decir las cosas en el sentido propositivo. Bueno, ahí la forma es parte del fondo, ¿no? Claro, pero este es uno de los modos, poder decir, no, mira, no se trata de un servicio ideológico, se trata justamente de ponernos al servicio de los seres humanos, de su desarrollo personal, de su crecimiento, y claro que esto pasa por temas de justicia, que efectivamente el sistema socialista cubano ha propuesto elementos de esto, pero quizás al casarse exclusivamente con una ideología termina entrampando y haciendo exactamente lo contrario que supuestamente propone su idea. ¿Por qué? Porque cuando yo no veo el rostro de la persona, sino lo que yo veo es simplemente una idea, al final la lógica de Estado, la lógica del poder me termina absorbiendo de tal manera que termino haciendo lo contrario de lo que yo pretendía, servir a la gente. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Arturo Peraza, provincial de los jesuitas acá en Venezuela. Ya venimos.